Muy bien, damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Paulina Aguirre. Ella es presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Paulina, buenos días y bienvenida a nuestro programa. Buenos días, Janet, muchas gracias por la invitación. Buenos días al público televidente. Bueno, la terna presentada por la Corte Nacional de Justicia era una de las más esperadas para saber a quiénes proponían, no solamente para integrar el Consejo de la Judicatura, sino para presidirlo, puesto que de esta terna se escogerá al presidente de este organismo. Sin embargo, han llegado ya, primero quiero preguntarle, ¿por qué escoger estas personas? Tiene tres perfiles. Tiene dos personas que pertenecen, una persona que pertenece a la misma Corte Nacional de Justicia, una persona que pertenece a la Corte de Pichincha y una abogada en libre ejercicio y docente universitaria. ¿Por qué escoger esos perfiles? Bueno, muy bien. Yo quisiera partir explicando por qué envié la terna yo en mi calidad de presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Lo hice amparada en las disposiciones contenidas en los artículos 179 de la Constitución de la República y 258 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establecen que el Consejo de la Judicatura estará conformado por 5 vocales que provendrán de las ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, la Función Ejecutiva, la Asamblea Nacional, el Fiscal General y el Defensor Público. Estas normas facultan al presidente, no a la Corte Nacional, es decir, al Pleno de la Corte Nacional, sino al presidente de la Corte Nacional de Justicia, y así se ha venido actuando. Así lo hizo quien me antecedió en la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, y cuando aquello ocurrió, ninguno de los constitucionalistas prestigiosos de este país se pronunció al respecto. Sin embargo, ahora se ha cuestionado que lo haga yo en mi calidad de presidenta. Yo me pregunto si ese cuestionamiento es porque ahora preside la Corte Nacional de Justicia una mujer. Como ahora preside una mujer, entonces tengo que consultar al Pleno si puedo hacer uso de mis facultades. Yo he hecho uso de mis facultades en aplicación de la Constitución y la ley. Ahora, lo que dicen es que efectivamente el 179 de la Constitución y el 258 del Código Orgánico de la Función Judicial atribuye a la Corte Nacional, a la presidenta, al presidente de la Corte Nacional de la Justicia, enviar la terna. Pero lo que dicen es que allí no dice que puede escoger quienes la integran, que para escoger quienes integran la terna tiene que haber un pronunciamiento del Pleno. ¿Cómo lo si el legislador hubiera querido que sea el Pleno el que se pronuncie para enviar la terna y escoja a las personas, hubiera dicho la Corte Nacional, como sí lo dice la Asamblea Nacional y la Función Ejecutiva. Cuando dice la Asamblea Nacional, es la Asamblea Nacional en pleno que vota y elige a las personas. Aquí dice el presidente de la Corte Nacional de Justicia designará una terna, enviará una terna. También escuché que decía un distinguido constitucionalista que estuvo aquí ayer, decía que una de las facultades del Pleno es la prevista en el artículo 180, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, que se refiere a designar a los representantes en las funciones del Estado. Yo no estoy designando, estoy emitiendo una terna de 3 nombres para que la autoridad competente, que en este caso es el CPCS, designe a quien ellos elijan de la terna que yo he enviado para que presida, sea vocal del Consejo de la Judicatura y lo presida como delegado del presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia en este caso. Esa es una de mis facultades en calidad de presidenta. El artículo 199 del Código Orgánico de la Función Judicial, entre las últimas facultades que concede al presidente, dice las demás previstas en la ley. Pues la ley prevé, y no solo la ley, sino la Constitución, que es facultad del presidente de la Corte Nacional enviar los nombres de las personas a ser designadas, y yo he cumplido como cumplió mi antecesor de la misma forma y no fue cuestionado. Tal vez la clave está en la interpretación de lo que es enviar y designar. No sé si allí se puede abrir alguna discusión sobre ese tema. Y sobre lo que hizo el ex presidente de la Corte Nacional de Justicia, quizás no se lo cuestionó, no sé si se ha puesto a pensar en ello como alternativa, porque antes no había como decir nada. Es decir, no había la posibilidad de cuestionar lo que hacían, sobre todo aquellos organismos que estaban alineados con el Ejecutivo,
que eso es precisamente lo que se cuestionó de no solamente de la Corte Nacional de Justicia que le precedió, sino también del Consejo de la Judicatura. Siempre han habido voces de gente independiente, como el constitucionalista que estuvo ayer aquí, que se han expresado. Y no se ha cuestionado antes, y tiene su razón de ser el que el presidente de la Corte envíe la terna y que sea delegado del presidente de la Corte. En muchos países, y aquí en el Ecuador, antes del 2008, el presidente del Consejo de la Judicatura era el presidente de la Corte Nacional de Justicia, de la Corte Suprema en ese entonces, y en países como México, España, me parece que Costa Rica también, el presidente de la Corte preside el Consejo de la Judicatura. Esto para que no hayan dos cabezas y no haya todos los problemas que hemos tenido constantemente con el órgano administrativo y el órgano jurisdiccional. Pero allí habría un problema o conflicto de intereses, no sé si lo podría llamar así, corríjame si me equivoco, pero ¿cómo si se diera ese caso que el presidente de la Corte Nacional de Justicia preside el Consejo de la Judicatura, que en estructura orgánica suena lógico, pero una de las tareas del Consejo de la Judicatura es precisamente evaluar a la Corte Nacional de Justicia, entonces no podría ser y juez y parte? Lo que ocurre es que a los jueces de periodo, tanto la Constitución como la ley prevé una sola evaluación para la renovación parcial. Eso lo hemos venido diciendo constantemente. Por eso es que no hay ese conflicto de intereses. Y en los países que yo he mencionado, los jueces cumplen sus periodos fijos y solamente salen en casos excepcionales, en casos de falta de ética, en casos de corrupción. Y los jueces de carrera también tienen el respeto a su carrera judicial. Pero déjeme decirle que yo no considero que en que evalúe un juez a otro juez haya conflicto de intereses, porque los jueces estamos acostumbrados a diferenciar perfectamente cuáles son nuestras obligaciones, cuál es el cumplimiento de nuestras obligaciones en nuestras decisiones, con las amistades, con los parientes. Lo venimos haciendo a lo largo de los años. Créanme lo que en el ejercicio de nuestras funciones, a lo largo de nuestras carreras hemos perdido amigos, hemos perdido familia, con la que no hemos podido, muchas veces en juicios que no hemos podido excusarnos porque no alcanzan las causas de excusas previstas en la ley, familiares lejanos. Y sabemos diferenciar perfectamente en nuestro trabajo, nuestras obligaciones de las amistades y del resto de cosas. Y estos cuestionamientos, y yo pues no creo que sea justo generalizar, pero estos cuestionamientos no irán o no se producirán por aquellos que permitieron que se meta la mano de la política en la justicia y no han demostrado independencia. Han demostrado más bien que sus decisiones están comprometidas quizás no con sus familiares, con sus amigos o con sus conocidos, sino con el gobierno de turno. Entonces, es allí donde ya se genera la duda, cómo darles esa atribución si finalmente aquellos juicios en donde esté involucrado el Estado, el gobierno de turno o alguno de sus miembros, no habría la seguridad de que puedan sancionar con independencia. La atribución está en la Constitución y en la ley, y si nos parece que hubiera algún cuestionamiento, pues habrá que aprovechar y plantear reformas constitucionales y legales cuando se lo vaya a hacer, está hablando de una consulta. Pero por el momento la atribución está en la Constitución y en la ley y estamos en la obligación de cumplirla y eso es lo que yo he hecho, estimada Janet. Hablemos entonces del perfil de las personas escogidas. Sí, tenemos presidiendo la terna María Rosa Merchán, después tenemos como segundo a Julio Arrieta y Vanessa Aguirre. María Rosa Merchán pertenece a la Corte Nacional de Justicia, una de las salas. Julio Arrieta es el presidente de la Corte de Pichincha, de Justicia de Pichincha, y Vanessa Aguirre es catedrática y abogada en ejercicio libre. ¿Por qué escoger esos perfiles? ¿Qué destaca de ellos? Gracias. Estoy consciente que es una responsabilidad inmensa la que me otorga la Constitución y la ley en mi calidad de presidenta de la Corte para enviar esta terna, para que se elija de entre los tres. Los perfiles que he escogido precisamente son porque pienso que son personas que conocen a la función judicial, que han transitado en la función judicial, y que saben de las necesidades de la función judicial, que saben de lo necesaria que es la independencia para los jueces en la función judicial. Vayamos más atrás en cada uno de los perfiles. Yo le voy a dejar ahora las hojas de vida de los tres candidatos. La doctora Merchán no solamente ha sido jueza nacional, la doctora Merchán tiene 40 años en la función judicial. Se ha iniciado de conserje de la función judicial en la Corte Provincial ahora de la SUAY de Cuenca.
no ha pasado por absolutamente no se ha saltado un solo cargo de la función judicial. Ha pasado por todos los cargos: conserje, ayudante judicial de juzgado, secretaria de juzgado, secretaria de sala, jueza de corte, jueza de primera instancia, jueza de corte provincial y luego jueza de corte nacional desde el año 2011. El doctor Arrieta tiene más de 32 años en la función judicial. Igualmente se ha iniciado desde ayudante judicial, secretario de sala de Corte Suprema, ministro en esa época de Corte Superior de Justicia de Pichincha y actual presidente de la Corte de Quito. La doctora Vanessa Aguirre fue una distinguida asesora de la Corte Suprema de Justicia en su época, creo que más o menos como 10 años, y luego ejerce la profesión y es catedrática universitaria. Todos los tres perfiles conocen absolutamente la realidad de la función judicial, y ahí sí coincido con el doctor Ollarte cuando expresó ayer que para ser juez de la Corte Constitucional él considera que deben ser personas que conozcan, que sepan dictar una sentencia, que no vayan a aprender en la Corte. Eso exactamente es lo que está pasando con estos tres candidatos que yo estoy mocionando para que sea elegido el presidente del Consejo de la Judicatura. Saben lo que van a hacer desde el momento en que se sienten a ejercer sus funciones. Ahora, estos candidatos entran ahora en un proceso de calificación, o hay personas, se me acaba de ir la palabra, pero pueden ser sometidos a evaluación por parte de cualquier ciudadano y pueden cuestionar esa candidatura, ¿verdad? Hay una etapa de impugnación. Muchas gracias por recordarme la palabra. Entran en esta etapa de impugnación, y usted está segura de que ninguno de ellos va a ser cuestionado, por ejemplo, en su independencia como jueces, independencia de los políticos, de la política. No tiene ninguno de ellos relación ni cercana, ni en este tiempo de trabajo, de amistad, no sé, con alguno de los políticos cuestionados del gobierno anterior? Yo estoy segura que son mujeres y hombres de derecho que han dedicado parte de la vida a la administración de justicia. Pero, eso nadie lo cuestiona, sus hojas de vida así lo reflejan. El problema es que aquí lo que más se necesita es gente independiente, porque fíjese que hay políticos y exfuncionarios del gobierno anterior que están buscando acomodar a sus fichas y a sus figuras dentro de las altas cortes para después no tener que ser sometidos a responder ante la justicia y ante el país como deberían hacerlo. Entonces, por eso le pregunto, ¿usted está segura que ninguna de estas tres personas será cuestionado en su independencia de la política? Estoy segura de ello, Janet. Yo considero, y lo he dicho reiteradamente, que la independencia de un juez, más allá de un discurso y más allá de las normas, es un tema profundo, de principios, de formación de cada ser humano, que sabe que cualquier persona puede pedirle lo que sea, puede disponerle lo que sea, y uno como juez sabe que no lo va a hacer y que va a hacer únicamente lo que conste en el proceso, en la Constitución y en la ley. Pero sí está consciente de que no todos han cumplido con esa obligación. Por eso yo digo que no hay cómo generalizar. Sí, no hay cómo todos lo han hecho, y esos son los que han manchado el nombre de la justicia ecuatoriana. Y eso es uno de los cuestionamientos que yo he hecho al Consejo de la Judicatura, y he pedido que se transparenten las denuncias, que se investiguen las denuncias, que no se generalice. Usted lo ha dicho, no hay cómo generalizar. Totalmente de acuerdo. Ahora, quisiera ir al tema de la responsabilidad del Consejo de la Judicatura. Y hay un incidente que ocurrió luego de que usted se presentó en una rueda de prensa tras el anuncio del Consejo de la Judicatura de que iba a evaluar a los miembros de la Corte Nacional de Justicia. Un poco para relacionar qué tan importante es quienes integran ese Consejo de la Judicatura. Este anuncio lo hizo el actual Consejo de la Judicatura transitorio y usted se opuso. ¿Podemos hablar de eso y nos puede explicar cuáles son sus razones? Yo expresé, no fue una oposición, simplemente señalé que las únicas normas que preveían una evaluación de la Corte Nacional de Justicia están en dos transitorias, en una de la Constitución y en otra del Código Orgánico de la Función Judicial, y que se refieren únicamente para la primera renovación parcial de la Corte, que fue en el 2015, que en efecto ocurrió. Los jueces que entramos en enero del 2012... fuimos evaluados en el 2015, los 7 últimos puntuados salieron y así se ha ido renovando la Corte. De esa Corte quedamos 5 jueces, entre esos la doctora Merchán y yo. Uno falleció y otro es el juez Ramírez, que renunció.
Yo manifesté que habían esas dos normas, pero dije que somos servidores públicos y que estamos obligados a rendir cuentas de nuestros actos y de nuestro trabajo a la sociedad y que estamos dispuestos para eso. Es más, yo pedí que el Pleno del Consejo de la Judicatura, ni bien se posesionó, me reciba como representante de la función judicial y expresé lo que le estoy expresando a usted y pedí que se elaboren parámetros claros para esa evaluación porque la propia ley considera que deben haber, establece que deben haber parámetros claros para la evaluación. Parámetros que nunca los estableció el Consejo de la Judicatura. Y en esta rueda de prensa a la que usted ha hecho referencia, yo volví a decir lo mismo, nunca hubieron los parámetros y lo que pedí y exigí es respeto para los funcionarios judiciales, que no se generalice, que se respete la dignidad de los judiciales. Eso es lo que pedí. Y yo no creo, estimada Janet, que eso haya influido en la decisión que se tomó para limitar las funciones del Consejo de la Judicatura, porque los propios miembros del Consejo de Transición, en muchas de las entrevistas que yo he escuchado, dijeron que era una decisión tomada por los acontecimientos públicos que todos conocemos y que no me corresponden a mí ni analizar ni juzgar. De aquí en adelante, este nuevo Consejo de la Judicatura que se va a escoger, ¿cuál sería la expectativa ustedes de esta otra alta corte sobre cómo se puede trabajar en beneficio de lo que todos queremos? Así es que la justicia se depure, que los malos funcionarios se retiren y los buenos se queden. Exactamente. Nosotros también estamos en una lucha contra la corrupción. Acabamos de tener un taller con comisionados de las Naciones Unidas en esta lucha contra la corrupción hace 2 días en la Corte, se terminó ayer. También queremos que se depure, también queremos que se transparenten los casos de corrupción, lo hemos pedido. Esa es una expectativa. Hay otros temas que como judiciales hemos pedido, como el tema de volver a la especialidad en las cortes provinciales, que no hay este rato, hay muchos jueces multicompetentes, hay temas de carga procesal exagerada. Hay muchísimos temas que tratar en el Consejo de la Judicatura, que gente que tiene conocimiento, que ha transitado en la función judicial, como las personas que están en la terna que yo he enviado, conocen con profundidad y que estoy segura que cualquiera de ellos que vaya, que se escoja, sabrá solucionar. En esta evaluación, y esta es mi última pregunta, que debería hacer el nuevo Consejo de la Judicatura, ¿cómo poder someter a evaluación algunas decisiones que puede tomar la Corte Nacional de Justicia? Y yo sé que es muy polémico lo que le estoy planteando, pero entiendo que puede haber una forma técnica de evaluar las decisiones de los jueces. Y esto le digo porque, por ejemplo, en esta influencia y esta presión que hubo del gobierno anterior, quiero entenderlo de esa manera, muchos jueces se dejaron influir para tomar decisiones que luego en tribunales internacionales realmente, pues, quedamos realmente mal, arrastrados, como dicen por ahí. Por ejemplo, el caso Merck o en el mismo caso Chevron. Fueron decisiones de la Corte Nacional de Justicia las que nos pusieron ante los tribunales internacionales en desventaja. ¿Ese tipo de decisiones se podrían evaluar para ver la calidad de las mismas? Sí, es polémica la pregunta y es difícil evaluar sentencias de cortes internacionales. Han referido que las decisiones de los jueces solo pueden ser revisadas por otros jueces a través de los recursos correspondientes, de los recursos de apelación, del recurso de casación. Y realmente revisar sentencias, o sea, ¿quién las revisaría? Revisar sentencias del máximo órgano de justicia ordinaria del país y poner en duda la legitimidad de esas resoluciones es muy difícil. Realmente hay recursos de revisión en los temas penales a los que nos hemos referido. Pasó ya en segunda una reforma para recursos de revisión también en temas no penales, que ese sería realmente el camino. Y en los casos que usted ha mencionado, especialmente en el primero de los casos, sí quiero mencionar que la Corte Nacional resolvió por 3 ocasiones el caso Merck y que fue la Corte Constitucional que devolvió por falta de motivación y por falta de motivación, incluso en providencias últimas en la etapa de ejecución. Entonces no todo ha sido errores ni ha dependido de las decisiones de la justicia ordinaria de la Corte Nacional. Me voy a quedar con eso. Le agradezco muchísimo por su presencia aquí en nuestro programa. Janet. Veremos qué pasa con la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Permítame enviar un saludo cariñoso, un abrazo cariñoso a todas las niñas del país, porque hoy celebramos el Día de la Niña, a la niña interior suya y a la mía también. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí tenemos siempre una niña interior. Al regresar del corte nos acompañará Jorge Ramón, promotor inmobiliario. Junto a él hablaremos de las ciudades inteligentes y una propuesta para aquel terreno plano que está en Manaví y en el Aroma. Ya volvemos.